Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, sí les pido de toda su atención en esta serie de estudios devocionales durante esta semana, porque nos estará preparando para lo que vamos a seguir estudiando acerca del Espíritu Santo, valga la redundancia, porque necesitamos entender que lo que más necesitamos estudiar hoy en día es acerca de la promesa del Espíritu Santo. El viernes estudiamos el poder del Espíritu Santo para poder tener una vida de continua obediencia. Y estuvimos viendo lo que es andar en el Espíritu, lo que es andar en la carne y tres puntos tan importantes. ¿Cuál es la fórmula para no tropezar o caer en la carrera? Número 2, la lucha entre lo que nuestra carne anhela hacer y lo que el Espíritu desea que hagamos. Y el punto 3 que quedó de estudiar para hoy es: tenemos que librar la batalla continuamente hasta el final. Ahora, tiene que ver con el título de hoy: cuando los deseos del espíritu y los deseos de la carne se enfrentan. Cuando leemos la expresión pasiones carnales en la Biblia, no se refiere exclusivamente a pecados extremos como la pornografía, pecados muy visibles como el abuso del alcohol, el uso de las drogas, porque esos son solo ejemplos de cientos de pasiones carnales. Tan solo veamos lo que Pablo dice en Gálatas 5:19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Lo increíble de esta lista es que coloca pecados como la idolatría y la inmoralidad sexual en la misma categoría que la enemistad, los celos, el enojo y la envidia. Y Pablo las agrupa de esta manera porque todas estas cosas tienen un común denominador: son obras de la carne y no proceden del Espíritu. Y por eso es tan importante que los hijos de Dios reconozcamos que estamos lidiando con una naturaleza caída, que tiene deseos e impulsos pecaminosos que se oponen al obrar del Espíritu y que no van a desaparecer mientras tengamos un cuerpo caído y estemos aquí en la tierra. En Gálatas 5:19, Pablo menciona un grupo de obras de la carne que corresponden a la sexualidad humana: inmoralidad, impureza, sensualidad. En esencia, todo lo que corresponde a la sexualidad humana que no está permitido por Dios. Y en Gálatas 5:21, Pablo agrega una práctica más representada por la palabra orgía, que entendemos no necesita ser definida. Si agrupamos estas cuatro palabras, nos damos cuenta de que se refieren al uso de la sexualidad humana sin restricciones. Así vivía el mundo gentil en la antigüedad, y en esa misma dirección ha ido la sociedad moderna hoy en día, a pesar de que una vez fue impactada por los valores cristianos. El ser humano quiere vivir sin frenos y llama a eso libertad, cuando en realidad la libertad consiste en vivir en dependencia del Espíritu, como ya hemos estudiado en estudios pasados. Puedes encontrarlos, todos estos estudios, en la página de Creo en Ti. Ya hay más de 655 estudios. Necesitamos depender del Espíritu Santo para no ser dominados por las pasiones de la carne. Dios espera que nos ocupemos en nuestra santificación, de tal manera que vayamos debilitando el poder de la carne en nuestra vida, como lo dice en Primera de Tesalonicenses 4:3 al 7. Pero tenemos un concepto
de una libertad, o mejor dicho, entendemos mal lo que significa libertad. Pablo le dice a los Gálatas en Gálatas 5:13 al 15, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Durante cientos de años, la civilización occidental ha celebrado la venida de Cristo al mundo con gran alegría y entusiasmo entre amigos y familiares, incluso cuando todavía luchamos con las secuelas de una pandemia. Lamentablemente, en el proceso, muchos han olvidado que lo que celebramos no es simplemente el nacimiento de un niño, ni siquiera el nacimiento mismo de Jesús. Más bien celebramos la razón por la que Jesús decidió hacer entrada en la tierra y las bendiciones monumentales que trajo con su encarnación. Entonces, podríamos decir que más que el nacimiento de Jesús, celebramos la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, que vino en una misión de emancipación a un mundo en perdición para un futuro de bendición. Celebramos nuestra liberación del cautiverio a través de la persona de Jesús. Celebramos la llegada de la persona que pondría fin a la caída de la creación. Celebramos el anuncio del libertador más grande de la historia, la persona que pondría fin al dolor, al pecado y a la muerte. Cristo vino a traernos libertad y eso es digno de celebrarse. Sin embargo, es triste ver que años después muchos aún no han entendido la libertad que Cristo vino a ofrecer. Y eso también incluye muchos cristianos. Si yo te preguntara, ¿en qué consiste la libertad cristiana?, ¿qué responderías? Jesús vino a librarnos del pecado, la ley y la muerte a la que todos estábamos sujetos. En esencia, Cristo nos llamó de la esclavitud de la naturaleza pecaminosa a la libertad del Espíritu, para que podamos vivir en abundancia, con plenitud de gozo, sin quejas, murmuraciones o lamentos. Sin embargo, para vivir en libertad de esa manera, Cristo tendría que libertarnos, escucha esto, de nuestras inseguridades, de nuestros temores, de nuestros orgullos, de nuestros resentimientos, de nuestras amarguras, de nuestros desacuerdos y desaciertos, de nuestras culpas, de nuestras incertidumbres, de nuestros egoísmos y de nuestros celos y envidias. En este sentido es en el que Pablo afirma en Gálatas 5:13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero lamentablemente esto ha significado diferentes cosas para diferentes personas que han hablado de libertades que Cristo nunca proclamó. La mayoría de las personas entienden la libertad en términos individuales. Por ejemplo, algo que es para resaltar es que la iglesia se ha beneficiado enormemente de las libertades religiosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, una falta de libertad puede convertirse rápidamente en un ídolo. La falsa libertad del cristianismo americano puede convertirse en formas individualistas de la fe que están relacionadas al yo, para llenar sus propias necesidades y deseos, para que le sirvan a sus preferencias particulares. El yo no se debe a ninguna tradición o a ninguna autoridad ni a límites externos, pero eso, más que libertad, es egoísmo,
e idolatría del yo, lo que representa un problema porque la libertad como ídolo no tiene en cuenta las consecuencias que el ejercicio de esa libertad puede traer a otros. De ahí que la libertad del creyente debe tener como marco de referencia el segundo gran mandamiento de la ley de Cristo que se menciona en Gálatas 5. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Honrar este mandamiento es fundamental, porque la libertad sin límites rápidamente se convierte en libertinaje. Hoy, la libertad consiste en que se nos permita hacer lo que queramos, porque a libertad nos ha llamado a Cristo, decimos. No obstante, eso está muy lejano del concepto de libertad que Cristo nos dejó en la palabra. La libertad del pueblo de Dios, más que individual, es comunitaria. En el Antiguo Testamento vemos que Dios sacó al pueblo hebreo al desierto para que toda la nación disfrutara de libertad y no para que las personas disfrutaran de libertad individual. De hecho, cuando un buen grupo de personas pecó en el desierto, todo el pueblo sufrió las consecuencias de su pecado. Cuando un pequeño grupo fue fiel a Dios, finalmente todo el pueblo entró a la tierra prometida y no solo un grupo. El apóstol Pablo era consciente del peligro que representa decirle a un ser humano caído, eres libre. Por eso nos advierte en Gálatas 5:13, no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, no le den rienda suelta a los deseos de la carne. En el contexto inmediato, este versículo pudiera estar haciendo referencia a la inmoralidad, pero en un contexto más amplio es un llamado a no entender nuestra libertad como un estilo de vida individualista que no permite que ninguna otra persona, autoridad, reglamento o ley nos impida hacer lo que queremos hacer. En Filipenses 2:3 nos llama a considerar al otro como superior a nosotros. Y esto en sí mismo constituye un freno a nuestra libertad individualista, ya que finalmente una persona que piense de esta manera abusará de su libertad, porque el abuso de esta libertad terminará afectando a otros. Considerar al otro como superior a nosotros mismos de inmediato nos ayuda a entender el llamado de Pablo a no usar la libertad como pretexto para la carne. A Pablo le preocupaba que los gálatas tomaran sus enseñanzas sobre la salvación por gracia y convirtieran esa gracia en una licencia para pecar, cuando de hecho Cristo rompió el yugo de la esclavitud al pecado y nos hizo libres precisamente para no pecar. Pero con frecuencia, especialmente en momentos donde alguien se siente acusado o cuestionado por otros, las personas hablan de tener libertad de conciencia para referirse a que no deben violentar los dictámenes de su conciencia. Y la idea es que si en nuestra conciencia estamos convencidos de algo, otros no pueden obligarnos a actuar en contra de nuestra conciencia. Este concepto es bíblico y la Biblia tiene mucho que decir al respecto, pero al mismo tiempo debemos cuidarnos de no llevar esa idea a un extremo, porque la persona que reclama libertad de conciencia es una persona caída y por lo tanto no es infalible. A manera de ilustración, imagina que en el día de mañana un pastor comunica a sus ovejas que está convencido con su conciencia de que la poligamia es la forma correcta de vivir y les advierte que no pueden oponerse a tal cosa porque está convencido de esa realidad. Y en base al principio de libertad, exige que la congregación respete su conciencia. Pues de ninguna manera, diría Pablo, porque nuestra libertad de conciencia está limitada por la palabra de Dios.
Al pensar en nuestra libertad cristiana, debemos considerar 4 cosas. Número 1, las decisiones que tomamos con frecuencia revelan los deseos de nuestro corazón. Número 2, el corazón es engañoso y por lo tanto no es confiable, dice Jeremías 17:9, y tampoco lo son nuestras decisiones. Número 3, la decisión final que tomemos dependerá de a quién queremos complacer, a nosotros mismos o a Dios. La decisión siempre se reduce a nuestra voluntad o la suya. Y número 4, nadie está tan avanzado en la vida cristiana como para no necesitar consultar a otros cuando las situaciones no están claras. Nos recuerda eso en 1 Corintios 8:2. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber, porque ahora solo conocemos en parte. Por eso, escucha bien este punto, número 1. Santifiquemos nuestras emociones antes de que ellas nos sacrifiquen a nosotros. Uy, esto está hermoso, te lo diré de nuevo. Santifiquemos nuestras emociones antes de que ellas nos sacrifiquen a nosotros. Los hijos de Dios, como todos los seres humanos, tenemos emociones que necesitan ser santificadas antes de que ellas tomen control sobre nosotros y nos destruyan. Esta es la realidad con la que inevitablemente luchan todos los creyentes, pues mientras el cuerpo esté caído, tendremos pasiones caídas. No obstante, con la ayuda del Espíritu Santo, que mora en nuestro interior, somos capaces de hacer frente a esas pasiones carnales que están siempre a la puerta, ansiosas por controlarnos. Solo por el poder del Espíritu Santo podemos santificar nuestras emociones y someterlas al señorío de Cristo. Ahora, continuando con el tema de las obras de la carne en Gálatas 5:20, Pablo hace referencia a 3 palabras relacionadas con una distorsión de la espiritualidad humana: idolatría, hechicería y herejías. La idolatría habla de la adoración de dioses paganos, que en aquella época se hacía principalmente a través de la adoración de estatuas, una práctica que aún continúa hasta el día de hoy. La hechicería tiene mucho que ver con el ocultismo, una práctica que frecuentemente se ha asociado con el control de espíritus, con la idea de causar daño a los demás. Otras veces la hechicería se ha relacionado con las visitas que alguien le hace a un brujo para que haga un trabajo a su favor, para que los espíritus lo protejan de cualquier agresión. Y por último, la herejía, que consiste en distorsiones de la verdad por parte de personas que llegaron a conocer la verdad, pero luego comenzaron a enseñar filosofías extrañas con la intención de arrastrar a las personas lejos de la verdadera fe y hacia sus nuevos grupos o movimientos. Todas estas prácticas son obras de la carne y son pues más o menos obvias, evidentes, pero lo que más llama la atención, sin embargo, es que todas estas prácticas extremas como la brujería, la hechicería, la herejía, así como las prácticas sexuales que ya mencionamos en sus formas más depravadas, pertenecen a la misma lista de otras obras de la carne que nos parecen más o menos tolerables en la iglesia porque pues son comunes, y en particular nos referimos a las obras de la carne mencionadas en el versículo 20 de Gálatas 5. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones. Y en el versículo 21 Pablo menciona la envidia como parte de este grupo. Ahora, escuchen bien.
Los pleitos, los enojos y las disensiones están en la misma categoría de las obras de la carne que la inmoralidad y el desenfreno sexual, porque es la falta del control del espíritu lo que produce cada una de estas pasiones de la carne. Los celos y las envidias por igual. Esos pecados tienen su origen en el orgullo humano, que es la raíz de todo pecado. La humildad no genera enemistades, ni pleitos, ni rivalidades, ni disensiones, solo el orgullo. Número 2, las obras de la carne son contrarias al deseo del espíritu. Veamos cómo las obras de la carne son contrarias al deseo del espíritu. La carne produce una cosa y el Espíritu de Dios produce algo completamente opuesto. Veámoslo con la palabra. En Gálatas 5:20, Pablo menciona la ira como una obra de la carne. Pero en Gálatas 5:23 nos dice que lo opuesto a la ira es la mansedumbre, que es fruto del Espíritu. De modo que la ira es obra de la carne y la mansedumbre es fruto del Espíritu. En Gálatas 5:20 vemos que la división es obra de la carne. Y en Efesios 4:3 se nos dice que la unidad es obra del Espíritu. En otras palabras, la carne causa división, mientras que el Espíritu crea unidad. En Gálatas 5:20 se nos dice que los pleitos son obra de la carne, pero en Gálatas 5:22 se nos dice que la paciencia que evita los pleitos es fruto del Espíritu. En Gálatas 5:20 se nos dice que las rivalidades son fruto de la carne, pero Gálatas 5:22 afirma que la paz es fruto del Espíritu. En Gálatas 5:20 leemos que la inmoralidad, la sensualidad, las borracheras y las orgías son fruto de la carne. Pero Gálatas 5:23 dice que el dominio propio que frena toda esa depravación es fruto del Espíritu. El dominio propio no va a coartar nuestra libertad. Más bien el dominio propio nos ayuda a frenar todos los deseos de la carne que nos esclavizan y nos permite vivir en la verdadera libertad. Por eso tengamos ánimo, porque el león de la tribu de Judá, Jesucristo, ha vencido. Su victoria es nuestra victoria. Su reino es nuestro reino. Su herencia es nuestra herencia. De manera que los hijos de Dios podemos caminar confiados de que hay un futuro mejor, de que habrá un momento en que el rugir del león se escuchará a lo largo de todo el universo y nuestra batalla contra el pecado finalmente terminará. Por eso no olvidemos las palabras de Juan en Apocalipsis 1, donde nos dice acerca de aquel que es y que era y que ha de venir, Cristo Jesús, que hizo en nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos, porque Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Aún los que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:6 al 8. Y quiero dejarte solo con la introducción del estudio de mañana. Cuando el amor testifica de la obra del Espíritu en nosotros. Gálatas 5:22 y 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor. La primera virtud del Espíritu en la lista de Gálatas 5:22 y 23 es amor.
En Gálatas 5:22, la palabra en griego traducida como amor es ágape, que como ya hemos estudiado y sabemos, implica el amor incondicional de Dios. Pero más claro, ¿qué es el amor ágape? Pues queremos definirlo como un deseo interno de dar a la otra persona lo mejor de nosotros mismos para su bien. Aunque eso suponga la peor de las experiencias para nuestra vida. Dios tuvo ese deseo y nos dio lo mejor de Él, a su único Hijo para nuestro bien. Aunque eso significó la peor experiencia para el Hijo que terminó crucificado en un madero. El amor incondicional comienza por hacer una oferta al otro, así como Dios ofreció salvación a cada uno de nosotros. Y luego termina muchas veces persiguiendo a ese otro para darle lo que no quiere recibir. Ese amor ágape tipifica a nuestro Dios que nos ha perseguido tratando de darnos salvación mientras permanecíamos indiferentes a su oferta. Como dice la palabra, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y así lo vemos a lo largo de la historia del pueblo judío y con la historia de la iglesia. Cristo amó dando su compañía, su amistad, sus enseñanzas, su corazón, su mente, sus servicios, sus promesas. Y cuando ya no quedaba más por dar, dio su vida. Porque amar es dar. Piensa en eso. Mañana lo veremos. Cuando el amor testifica de la obra del Espíritu Santo en nosotros. La palabra de Dios es muy clara. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Primera de Juan 3:17 y 18 dice que si vemos a nuestro hermano tener necesidad y solamente le decimos que vamos a orar por él sin darle lo necesario, somos hipócritas y el amor del Padre no mora en nosotros. Hoy es tiempo que definamos realmente si tú quieres el poder del Espíritu Santo para que te guíe, para tener una vida de continua obediencia, o si quieres seguir viviendo en la carne. Cuando los deseos del Espíritu y los deseos de la carne se enfrentan, hay una guerra. Y esa guerra es todos los días. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria por tu amor, tu misericordia, por tu gracia infinita, Señor, para cada uno de nosotros. Porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Y a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo nos lo revelas. Porque todo lo que tú hablas en tu palabra lo confirma el Espíritu Santo. Y cuando tu Espíritu habla, tu palabra lo confirma. Y lo podemos sentir, Señor. Lo podemos sentir diariamente cuando dedicamos ese tiempo de devocional para estar contigo, para escuchar tu voz, para anhelar, Señor, ese alimento, ese maná espiritual que nos das diariamente. Y que diariamente tenemos que buscarlo, así como tú lo dijiste al pueblo de Israel por medio de Moisés, que todos los días se tenían que levantar temprano en la mañana, antes de que saliera el sol, para recoger el maná. Y quien no se levantaba temprano a recoger el maná, se quedaba sin alimento, no solo para él, sino para toda la familia, porque solamente podían recoger lo que iban a necesitar para el diario vivir. Y cuando algún hombre era negligente en tomar la responsabilidad, dejaba a su familia sin alimento como consecuencias de su desobediencia.
Hoy tú nos das ese alimento espiritual todos los días, que es tu palabra, que eres tú mismo, que es tu espíritu morando y viviendo en cada uno de nosotros para que sigamos tu voz. Como tú mismo lo dices, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos, y si somos tus hijos, tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.